We'll wait on those maps for a little bit. So now Paul, the apostle, has already been on his first missionary journey. ¿Verdad que Pablo el apóstol ya fue a su primer viaje misionero? Do you have that map? ¿Cuántos tienen ese mapita? Ahí escondido, hicieron avioncitos, no sé. Pero his missionary trip was quite successful. Era bastante de éxito ese viaje. He began in Antioch of Syria, empezó en Antioquía de Siria. Then him and Barnabas, él y Bernabé, cruzaron y vieron esa isla. They saw that island in the coast of Mediterranean Sea, en la costa del mar Mediterráneo, where Barnabas was from, de donde era Bernabé. And you know what? Thank you, Judith and Joel. Let's go ahead and distribute them since I'm talking about some of these cities. Aunque vamos a distribuir el mapa del segundo viaje, pero voy a hacer referencia, claro, a estas ciudades. They moved up to the coast, from the coast up to the region of Galatia. Subieron a la región de Galacia. It's going to be pink in this map. En este mapa va a estar del color rosa. And that's, modern day Turkey. Es donde está Turquía hoy en día. And remember that a region is like a state. Quizá podemos decir que una región es como un estado. And it has several cities. Tiene varias ciudades. And in Galatia, what's in pink, lo que está en rosa, Galacia, it's where Paul writes the book of Galatians. Pablo escribe a los Gálatas, en el libro de Gálatas, a esta región. So if you go to Lystra, si usted va a la ciudad de Listra, Joel, can I have one? Si usted va, busque, está en verde, Listra, ¿verdad? If you look at what's in green, Lystra, then you can know that he passed by there the first trip. En el primer viaje, él va allí. But in Lystra, hermanos, they hit him with rocks, ¿verdad? Lo apedrean. So much that they thought he was dead. Tanto que pensaban que estaba muerto. Lo echaron fuera de la ciudad. They just threw him outside of the city. But he gets back up in his feet. El Señor lo sana y se levanta sobre sus pies. And then he goes back into that town that stoned him. Regresa a esa ciudad donde lo apedrearon. Y empieza a predicar, and he continues preaching. So we understand that in his first trip, he's dealing with we're looking at a very stubborn man. Vimos que aquí en su primer viaje, donde fue a Iconio, Listra, Derbe, he went to Iconium, Listra, Derbe. Estamos viendo un hombre muy aferrado. Yeah, he believes God wants to reach the world. Él en realidad cree que Dios quiere alcanzar al mundo, and it doesn't matter if it cost him his life. Mire, no importa si es toda su vida, le cuesta su vida. So after that first missionary journey, he goes back to Antioch of Syria. Después del primer viaje misionero, regresa a Antioquía de Siria. You see the yellow? Ve donde dice el número 2, ¿verdad? Antioquía de Siria. And then we saw in chapter 15, en el capítulo 15 de Hechos, he went down to Jerusalem, where the number 1 is, desciende a Jerusalén, donde está el número 1, for the Jerusalem Council, para el concilio de Jerusalén. So now we're dealing with the second missionary journey. Ahora es el segundo viaje misionero. Last time we talked about the Jerusalem Council. La vez pasada que hablamos del concilio Jerusalén, we saw that there was conflict. Hablamos del conflicto. And I just want to let you know that spiritual growth often begins when you're willing to step out again after the conflict and disappointment. Crecimiento espiritual sucede cuando uno regresa, se pone de pie y continúa después de haber un conflicto y después de haber desánimo. God can still use us when relationships are strained. Todavía Dios te puede usar, aunque a veces uno tiene problemitas, ¿verdad?, con relaciones interpersonales. Because obedience, it matters more than comfort. La obediencia es más importante que el confort. So get up and continue. Levántate y sigue. If you look at Acts 15:41, vamos a leer el Hechos 15:41, when in reality that's the beginning of the second trip, es donde empieza el segundo viaje. Dice el versículo 41 que pasó por Siria y Cilicia.
right? He went through Syria and Cilicia. So, vea su mapa, go to your map y busca Siria, está entre Antioquía y Jerusalén. Look at Syria, between Jerusalem and Antioch. And then he doesn't take the ocean to the island this time. Él no va a Chipre en la isla por el océano. Él va por tierra, por Cilicia. He goes up through Cilicia, it's in green. Los que van a Chipre son Bernabé y Juan Marcos. John Mark and Barnabas go to Cyprus because Barnabas was believed to be from Cyprus, porque Bernabé se creía que era de Chipre. And there was that division, hubo esa división, but in reality it was two teams. En realidad eran dos equipos. So he goes through land up north, passing Antioch to Cilicia, va hacia el norte. And you're going to see the ones in green, vas a ver los de verde. He goes to all these cities that he had, established a church. Él había establecido una iglesia allí. It's estimated that Paul the Apostle in his lifetime traveled over 13,000 miles. Se estima que, se cree que Pablo en su vida viajó más de 13,000 millas. Now, he didn't get in an airplane to do it. No se fue por avión. He didn't have a hotel room. Tampoco tuvo ahí los Holiday Inns, ¿verdad? En el camino. He actually went from prison to prison. En realidad, él iba de prisión a prisión. And he traveled a lot. Él viajó mucho. And now we're looking at about a span of 10 years between including first and second trip. Incluyendo el primer y el segundo viaje misionero, son como 10 años. And he planted several churches. Y él plantó muchas iglesias. And it's been 5 years now. Ha sido 5 años desde el primer viaje al segundo, between first and second trip. ¿Qué ha pasado en tu vida en los últimos 5 años? What has happened in your life in the last 5 years? Así, hermana, no me haga pensar. Don't make me think, I'm barely here today. Well, it's been 5 years that he had established churches in Iconium and Lystra and Derbe. Ha sido 5 años que él estableció iglesias en Iconio, Listra y Derbe. Y él dice, ¿qué está pasando con la gente? What's going on? No pudo entrar a Facebook para mirar cómo siguen los hermanos. He didn't go to Facebook to see how the church is doing. He didn't Google them, no los hizo Google. He had to actually literally physically go. Tenía que físicamente ir. And let's read first verses 1 and 2 of chapter 16. Vea conmigo versículos 1 y 2 del capítulo 16 de Hechos. Después llegó de Cilicia, llegó a Derbe y Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, Timothy. His mother was Jewish, but he had an unbelieving father. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listen, people spoke well of him. Ahora busca Iconio y Listra, y más o menos donde está el número 3. Look at where Lystra and Iconium is in around number 3. This Timothy was a son of a certain Jewish woman. What was the name of his mom? Does it say here? ¿Aquí dice el nombre de su mamá? No. ¿Cuántos se acuerdan? Loida, right? Lois. She is mentioned in 2 Timothy chapter 1. Usted puede buscar el nombre de su mamá en capítulo 2 de Timoteo, versículo 1. And we also know his grandmother's name. ¿Y el nombre de su abuela? Eunice, right? It was Eunice. They were both Jewish messianic believers. They believed in Yeshua, the Messiah. Ellas creían en Yeshua, el Mesías. But the mom, la mujer, the mom was Eunice. La mamá era Eunice and the grandmother was Loida. Y la abuelita era Loida, Luis. The mom was in a mixed marriage. La mamá estaba en un matrimonio mixto. You have a Jewish believer and an unbelieving Greek father. Una mujer judía y el papá de Timoteo era un griego inconverso. But the Bible says that Timothy was well spoken of. La gente allí en Listra y Iconio hablaban muy bien de este joven. It's believed that Timothy was between 16 and 22 years. Se cree que, can you put picture number 1, mijo? Se cree que, wait, I don't think I'm ready for it. Sí, no, never mind. I didn't give you the map. I apologize. Se cree que
Timoteo tenía entre 16 y 22 años. ¿Dónde estaba usted en los 16, entre 16 y 22? Where were you between 16 and 22? Y sabe que, and remember, it was Lystra that they stoned Paul, threw him out of the city, and thought he was dead. Recuerda que a Pablo lo apedrearon en Listra, lo echaron afuera allá en Chaparral, no se crea, lo echaron afuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. But the fact that Paul stood up and he came back, el hecho de que Pablo se quita el polvo y regresa, was a big testimony for Timothy. Era un gran testimonio para Timoteo. Yo creo que Timoteo pensó, yo quiero seguir al Dios de ese hombre. Maybe he thought, I want to follow the God of that man. So, Scripture says that verse 3, vamos a ver el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándole lo circuncidió. ¿Por causa de qué? Los judíos que habían en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. So he wanted to circumcise them because of the Jews who lived there, and they knew his father was a Greek. Paul wanted to remove a roadblock. Pablo quería mover el obstáculo. He didn't want to take this protege and to preaching the gospel to the Jewish community, and they were thinking, wait, he's kind of a Gentile dad, he's not circumcised. Él no quería llevar a este alumno, a este discípulo en la comunidad judía y hablar del evangelio y los judíos pensando, este no está circuncidado porque su padre es gentil. So scripture says that because of the Jews, pero por consideración al pueblo judío, he has Timothy circumcised. Él tiene a Timoteo que se haga circuncisión. Now, Paul often refers to Timothy as my son in the faith. Pablo siempre refiere a Timoteo como el hijo mío en la fe. 26 times in Paul's writings, he refers to him as son. 26 veces en los escritos de Pablo se refiere a Timoteo como hijo. 6 different letters that he writes. En 6 de las epístolas que él escribe, he says, Pablo dice, not from Paul, but Paul and Timothy. Él dice, esta carta no nomás es de Pablo, sino de parte de Pablo y Timoteo. So he really, really wants it, and he takes this young man, toma a este joven para el segundo viaje, to the second trip. In fact, later on, he leaves him as a pastor at Ephesus. Más adelante, si usted mira allí, Éfeso, allí está bajito de Asia, lo deja como pastor allí. And this young man, he tells him, correct the doctrine. Fíjate, le pone a este joven, ándale, Alexis, ve allá a ese pueblo y corrige la doctrina. Imagine. Raise up good leadership. Eduardo, levanta buen liderazgo. And he says, Larry, go confront those false teachers. A ver, Lorenzo, enfréntate con esos falsos maestros. Oiga, eso no era algo pequeño, right? It wasn't something small. But Timothy was so faithful. Timoteo era tan fiel that Paul even says we're like-minded. Pablo decía, estamos en la misma onda. We're in the same wavelength. Y mandando a Timoteo es como yendo yo. Paul would even consider sending Timothy is like sending myself. And I like this, that Timothy is a young man, a young adult. Timoteo es un joven adulto, como Oscar, like Raúl, like our young adults. But they were very well spoken of and had good energy. Hablaban bien de ellos y tenían mucha energía. Hermanos, ¿cuántos queremos más energía? How many of you here want more energy? Amen. ¿No? ¿Nomás Mónica y yo? He was very zealous for the things of God. Tenía celo por las cosas de Dios. And Paul says, I'm going to train him. Y Pablo decía, lo voy a entrenar. I'm going to train the next generation. Voy a entrenar a la próxima generación. Ahora, there's this author, hay un autor que se llama Howard Hendricks, and he says, every Christian, every disciple, every follower, cada creyente, cada seguidor, cada discípulo needs 3 relationships. Necesita 3 relaciones en su vida.
So as I say them, I want you to grade yourself, okay? Mientras yo las comparto, quiero que tú pienses y te califiques cómo estás. He says everybody needs a Paul, a mentor. Todos necesitan un Pablo, un mentor. Someone who inspires your faith. Alguien que inspira tu fe. That meets with you regularly, que se junta contigo regularmente, o más o menos. They will inspire you with the things of the faith, que te inspire a crecer en las cosas de la fe. We all need a Paul. Todos necesitamos un Pablo. Número dos, we all need a Barnabas. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Because we need encouragement. Porque necesitamos ánimo. You feel down, you say, oh, I'm not going to make it, ya no la voy a hacer, estoy decaída, I'm going to quit, voy a darme por vencida, the Lord's not using me anymore, ya no me está usando el Señor, pero ahí está Bernabé, Barnabas is there saying, no, levántate, come on, let's go, you can, tú puedes. And then you get up again. And the third person, la tercera persona that Hendricks says, everybody needs a Timothy. Dice este hermano Hendricks, todos necesitamos un Timoteo. The person that you can pour your life into. Alguien a quien tú puedes derramar tu vida a ellos. To help shape their future. Para poder ayudarles a formarle su futuro. So now evaluate. How are you doing in these three relationships? Evalúate. ¿Cómo estás en estos tres tipos de relaciones? Who's your Paul? ¿Quién es tu Pablo? Who's your Barnabas? ¿Quién es tu Bernabé? And who's your Timothy? ¿Quién es tu Timoteo? Let's read verse 5 and 8. Versículo 5 up to, no, let's go 4 through 8. Del capítulo 15, versículo 4 al 8. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. So they went through all the regions delivering the decisions. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. So the churches were strengthened and encouraged every day. Iban rápido, ¿verdad? They were going fast. Now let's go to verse 6, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿les qué? Fue prohibido. Hello, right? They were being kept. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. To speak the word of God in Asia. So mira tu mapa otra vez. Look at your map. Haz una línea de Jerusalén a Antioquía. Draw a line from number 1 to number 2. Jerusalem to Antioch. Cruza Cilicia, haz una línea de 2 al 3. Go ahead and make another line from 2 to 3, crossing Cilicia. And after 3, después del 3, Paul wanted to go north. Él quería subir norte. Pero les fue, ¿qué, hermanos? Prohibido. The Holy Spirit did not let them. They wanted to go up to Bithynia. Mira, querían ir al norte a Bitinia. But the Holy Spirit prohibited them. El Espíritu Santo no los dejó ir. Up there where the Black Sea is, donde está el mar. The Holy Spirit said no. El Espíritu Santo dijo no. Okay, so let's go south. Vamos al sur. Vamos allá por Éfeso. Let's go to Ephesus. Let's go to verse 7. Vamos al verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. So they couldn't go to Galatia. The Holy Spirit said no. El Espíritu Santo dijo no a Galacia. He said no up north, no norte, Bitinia. And then so then let's stop right there. Hasta allí. So where do they go? The Lord doesn't want them to go one way, and the Lord doesn't want them to go to another. So they go to their third choice. Busca Troas, el número 4. Look for Troas in number 4, and that's verse 8, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. What's going to happen because they go to Troas changes the world. Lo que sucede cuando van a Troas, they're going west now, ya van al oeste, cambia el mundo. The reason that the gospel
becomes part of us is that it goes to Europe at this very pivotal moment. La razón por qué usted y yo tenemos el Evangelio es porque en este momento crucial el Evangelio llegó a Europa, al oeste, en este viaje, in this trip. Now we can do the first picture, Oscar. And what happens when he gets to Troas, lo que sucede cuando él llega a Troas, usted puede ver el versículo 9 y 10, él miró una visión en la noche. He sees a vision at night. Un hombre macedonio. Oscar, do you have the first picture? A Macedonian man, diciendo, pasa por acá, come this way. Entonces cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos ir a Macedonia. Mira tu mapa arriba, dice Macedonia. It's an entire different continent. Es un continente diferente. It's Europe now. Ahora estamos por Europa. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos allí el Evangelio. So let's say you are there in Troas. Vamos a ver, tú estás ahí en Troas y tú le preguntas a Pablo and you ask Paul, ¿a dónde vas? Where are you going? And he says, I have no idea. No sé. I don't have a clue what God is saying. No tengo idea de lo que Dios me está diciendo. All Paul could tell you is, God closed those doors. Lo único que Pablo te puede decir es que Dios me ha estado cerrando las puertas. I wonder, have you ever gone through that lesson? ¿Has tú pasado por esa lección? Que Dios cierra las puertas, y Dios cierra las puertas, y Dios cierra las puertas. Because God's no is just as important as God's go. El no de Dios es tan importante como el sí de Dios. Many of us say, God doesn't answer my prayer. Dios no me contesta. Well, that could be your answered prayer. Esa puede ser tu contestación. Closed doors are one way that God leads you. Las puertas cerradas es una manera de cómo Dios te guía. It's not that you're not good enough in that interview. No es que, ay, pues la regué en la entrevista. It's not that you ran out of gas and you weren't able to go there. Se te acabó la gasolina y no fuiste ahí. Sometimes it's God directing you with His no. A veces Dios nos dirige a través de no. Why isn't God opening a door? Because He doesn't want you to go there. ¿Por qué Dios no me está abriendo esa puerta? Porque Dios no quiere que tú vayas allí. Isn't God wonderful? ¿Que no es hermoso el Señor, hermanos? And Acts 16 reminds us that often God does His deepest work in the places we never planned to go. El libro de Hechos, capítulo 16, nos recuerda que Dios hace su trabajo íntimo en los lugares que tú no pensabas que ibas a ir. Paul wanted to reach Asia. Pablo quería alcanzar Asia. He wanted to move forward. Él quería seguir, but God wanted him to reach another continent. Dios quería que él encontrara y alcanzara otro continente. Psalms 37 says that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. El Salmo 37 dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. The steps, every step, cada paso, los ordena el Señor. But then He also says, in this part, the steps are ordered by the Lord and He delights in His way. Y Él se deleita en su camino. So not only does God order our steps, no solamente Dios ordena nuestros pasos, sino que Él nos lleva por el camino que Él quiere ir. Él quiere que vayamos. He takes us through the way that He wants us to go. I've thought to myself, me he preguntado, ¿cómo le dijo no el Señor a Pablo? How did the Lord say no to Paul? And many people say, and I guess I agree, muchas personas piensan y tiendo a estar de acuerdo that he was ill. That he became ill, que Pablo se enfermó. Because in the region of Galatia, él venía del área de Galacia, and we could see now, y podemos mirar que quizá él se enfermó. And let me tell you why. Déjame te digo por qué. Let's go to verse 7, versículo 7. And it says, vamos al 10, and at 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia. We got ready at once. We
nosotros. And who knows who wrote this book? ¿Quién escribió este libro? De los Hechos. Pregúntale a tu vecino si tú no sabes. Dice Joel que Lucas. ¿Qué dice el público? Okay. It was Luke. And what profession did Luke have? ¿Qué profesión tenía Lucas? Era médico. So, up to now, hasta aquí, él ha dicho ellos, he has said they. Pero en el versículo 10, hay un cambio. Verse 10, there is a change. And now, Luke is saying, we, a personal plural noun. Él empieza a dar un pronombre personal plural. He joins the team. Aquí Lucas se añade al equipo. It could be because Paul at that time was ill and needed a doctor. Puede ser porque Pablo estaba enfermo y necesitaba un doctor. Now, in the book of Galatians, en el libro de Gálatas, Paul says, I stay here in Galatia because I had a physical ailment. And I know that you love me so much, you would have plucked out your eyes and give them to me. Él les escribe allí, yo sé que ustedes, aquí me he quedado por la enfermedad de mi cuerpo, y yo sé que ustedes hubieran hasta sacado sus propios ojos para dármelos. So it could be that in the region of Galatia, on his way to Troas, puede ser que en la área de Galacia, yendo a Troas, él se enfermó y se le afectó su vista. It could be that he got sick and that's when his eyesight was affected. Por eso él se trae a Lucas. That's why he brings Luke as his physician. Regardless, de cualquier manera, Dios, no sé, at the end of the day, we don't know. Al final de tiempo no sabemos cómo el Espíritu Santo lo paró. Le cerró la puerta. We don't know how the Holy Spirit closed the door, but that's the thought, es un pensamiento. So he gets redirected to Macedonia. Se vuelve a dirigir a Macedonia. Let's go to verse 11, verso 11. Entonces, mira tu mapita también, ¿ok? So, de Troas tienen que zarpar y vinimos con rumbo directo a Samotracia y siguiente a Neápolis, versículo 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Look at Philippi, number 5, busca haz una rayita de 4 a 5, now take your line from 4 to 5. Now Philippi, it says here, it was a Roman colony, and it was a leading city in that district. In other words, they prided themselves in being like Rome away from Rome. En Filipos, ellos decían, es como estar en Roma, es como Roma fuera de Roma, if you would. Because at that time, everything you would want to get in Rome, you can get in a lesser degree, but you can get it in Philippi. Because it was one of the colonies of Rome. Era una colonia de Roma. Y lo que tú comprabas en Roma, pues podías en una manera menos, pero podías encontrarlo en Filipo. You can get all the accessories of Rome. Todo lo que tú encontrabas en Roma, ahí encontrabas poquito en Filipo. Now, let's go to verse 13, versículo 13 through 15, del 13 al 15. Ahora, fueron un día de reposo y salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido. They go to the riverside and they find a group of women. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Now, according to Jewish law, if you had 10 Jewish males in a city, según la ley judía, si había 10 judíos varones en una ciudad, you can establish a synagogue. Podías establecer una sinagoga, a meeting place where you would read the law, where you would have fellowship. Una sinagoga era un lugar donde se leía la ley, donde podías aprender de la palabra y tener comunión. Now here we see they don't have 10 men, pero en Filipos no encuentra Pablo a 10 hombres, nomás encuentra
Muchas mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Grito de júbilo, las mujeres. You could put picture number 2, Oscar, please. Now, why does it say at the riverside? ¿Por qué dice ahí junto al río? And I looked this up. Mire esto porque me interesa algo y le saco el hilito, ¿verdad? Something interests me and I pull the string. It says the riverside because before Jewish people can go worship, they had to be cleansed ceremonially. Dice que junto al río porque según los judíos, antes de entrar a la adoración, ellos tenían que purificarse. And there was a fountain called mikvah. Había una fuente que se llamaba mikveh. And a mikvah was like a small baptism. Y este mikveh era como un bautismo pequeño. People, or Jewish men, would go into this fountain and wash themselves and purify from all their defilements to be able to worship. Iban los hombres judíos a esta fuente llamada mikveh para lavarse, bautizarse, como quien dice, y quitarse todas las impurezas, según ellos, para poder entrar a la adoración. But it had to be living water. It couldn't be standing water. Tenía que ser agua viva, corriente. No podía ser un estanque, agua que estaba estancada. So, since they couldn't have a synagogue because there was no 10 Jewish men, porque en Filipos no había sinagoga, no había 10 hombres judíos, they went to the riverside because they found the women there along the living water. Fueron al río porque ahí estaban las mujeres junto a aguas corrientes. Now look at the disappointment for Paul. No sé si Pablo estaba desanimado. He sees a man of Macedonia saying, come over, after so many doors were closed. Se habrán cerrado tantas puertas. Al fin ve una visión, un hombre de Macedonia que dice, vente. Yo me imagino que Pablo iba buscando a ese hombre. Paul was probably like, who's that man? Y no encuentra ni un hombre, encuentra mujeres. And he doesn't find the man, he finds a lot of women. Meeting at the riverside, allí junto al río. What is Paul thinking? A ver, Joe, what is Paul thinking? ¿Qué está pensando Pablo? That's not the kind of results I wanted. Esto no era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando un hombre, un varón. I was waiting for a man. Y encuentro estas damas, and I find these women here. And the Bible says that it was a certain woman. Dice la Biblia que una mujer, yes, there you go. That was right there. And she was not even from Philippi. No era de Filipos. ¿De dónde era? De Tiatira. She was from Thyatira. Pero en Tiatira, en Thyatira, there was a certain composite. Había un material that, it was a product that was harvested that would make purple cloth. Ellos labraban un material que les permitía hacer tela de púrpura. Because it was very rare in that Thyatira area. Era muy raro en ese lugar de Tiatira. Now, please know that only royalty would wear purple cloth. Solamente realeza o gente de mucho dinero, very rich people, would wear that color. Usaban la púrpura. And we know here that she's a businesswoman that came from Thyatira to Philippi. Esta mujer de negocio iba de Tiatira, vivía ahí, pero se fue a Filipos to be able to have this business with the wealthy, para tener un negocio con los ricos. She rubbed shoulders with all the high and mighty. Ella pasaba, rozaba hombros, dicen por ahí, ¿verdad? Con los importantes. And she had a direct line to all that business. Ella, to manufacture it. Ella sabía cómo hacer esta tela para ellos. But remember what we said, the Lord opened her heart. Mira, lo que dice ahí, que el Señor abrió su corazón. She becomes a believer, she gets baptized. Ella se convierte al Señor y es bautizada. And then she tells Paul, stay with us, quédate aquí. If you find me faithful, si tú me consideras fiel, quédate aquí, stay here. And verse 15 says, y versículo 15 dice que ellos nos obligó a quedarnos. She persisted, she persuaded us. Yo creo que era muy buena para vender, ¿verdad? She was good to sell. She was a good salesperson.
What a generous woman. Qué mujer tan generosa and warm. She was not a Deborah. No era una Débora. She was not a Mary Magdalene. No era una María Magdalena. She was not a queen like Esther. No una reina como Esther. She was a woman who opened her heart to the Lord. Una mujer que abrió su corazón al Señor and became very hospitable and very generous. Y ella, el Señor la convirtió en una mujer muy generosa y que tuviera muy bonita hospedaje a los demás. So the Lord opened her heart and she became a Christian. El Señor le abrió su corazón, ella se convirtió en cristiana. Then she opened her heart, her home. Después abrió su hogar and it became a church. Y se convirtió en una iglesia. What a beautiful thing to tie together. Qué hermoso de encontrar todo. Because in verse 40, en versículo 40, it says there, dice ahí que todos entraron, ahí estaban los hermanos. All the brother was there in her home, en su iglesia, en su casa. 16 and 17, it tells us, 16 y 17, dice que mientras ellos fueron al río a orar, while they were there in the river to pray, a certain slave girl possessed with the spirit of divination. Una cierta muchacha que tenía espíritu de adivinación. She earned a great deal of money for her owners. Ella daba gran ganancia a sus amos. It says that, and by fortune telling, adivinando. She was possessed. Esta mujer estaba posesionada. I think I have another picture with a spirit of divination, con ese espíritu de adivinación. Now, most psychics and fortune tellers are just, making a sham, ¿verdad? Muchos de los que leen la mano y te leen el futuro, pues son puras, puras mentiras. La mayoría del tiempo, most of the time. The fortune cookies too, hermanos, también las galletitas de la fortuna. Bueno, eso es de Chihuahua, ¿verdad? No, hermano, no se va a ganar la lotería. But when it's true, it has a supernatural origin. Cuando es verdad y tiene un origen sobrenatural, it's inspired by demons. Es inspirado por demonios. Now, demons are not gods and they're not omniscient. Los demonios no son dioses y no son omniscientes, pero son bien truchas. They're very, they know what's going on. Dicen que el diablo no es diablo ¿por qué? Por inteligente, sino por viejo. ¿Cómo? Yeah, the devil's not devil because he's smart, but because he's old. Because he knows how humanity works. Porque ellos estudian el comportamiento de la humanidad, ¿sí? And they can read and predict. Ellos pueden leer y predecir human behavior, el comportamiento de los humanos. And can attempt to steer people to what they predicted. Y ellos mueven a la gente, hacen cosas para que la gente decida según su predicción de ellos. And then it says here in verse 18, y el versículo 18 dice, most people wanted to hear her. Muchos desagradó a muchos. Porque Pablo ya estaba harto. Paul was annoyed y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hallelujah. In the name of Jesus I command you. And this woman was set free. Pero viendo, versículo 19, los amos, right? Her owners realized que el dinero ya no iba a ser igual. Prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. They took hold of Paul and Silas and took them into the magistrates. Del 20 en adelante, presentándoselos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. They're throwing our city in uproar. Cristianos, ¿cuántos queremos alborotar la ciudad? Come on, believers, do we want to put the city in uproar? Amen. 21. Y enseñan costumbres que no nos es solícito recibir. 22. Y agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Sigue el 23. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Let's leave it there, and I think I have a picture. The Romans believed in corporal punishment. Los romanos creían en castigo corporal.
They would beat their prisoners with a whip like they did with Jesus, como con Cristo, con el látigo. But sometimes they would also use these rods and sticks. También a veces usaban, como lo hicieron aquí, palos y varas. Paul would say in his letters that he's been hit by rods 3 times. Pablo diría en sus cartas que 3 veces me azotaron con varas. Pues esta es una de ellas, hermano. This is one of them. Las otras 2, I don't know. Las demás, quién sabe. But Paul is in his lowest point in Philippi. Mira, Pablo está en el punto más bajo en Filipos. Primero Dios le cierra las puertas. God closes the doors. Ve a un hombre, he sees a man, no encuentra al hombre, he doesn't find the man, no más mujeres, only women. Y ahora, por predicar el evangelio, es azotado y puesto en la prisión. He is beaten and taken to prison. He's in the inner prison. Dice el versículo 24 que está en la prisión más profunda, because Roman prisons had 3 parts. Las prisiones romanas tenían 3 partes. The outward community, la que estaba por afuera, where you can see light and air, les entraba el aire, les entraba la luz. Prisoners that had minimal charges. Prisioneros que no tenían cargos muy fuertes. Then there was the more interior, después era el segundo nivel, where they were separated by metal bars. Eran separados los prisioneros por esas barras de hierro. And then there was the inner prison, in the dark hole of the ground. Entonces estaba la más profunda, hermanos, en un calabozo, en un subterráneo. And they were placed, estaban puestos ahí con en estos cepos. Their hands and feet, sus pies y sus manos estaban en estos cepos. Their hands and feet were in the stocks. Ahora, they weren't that bad of criminals. No eran unos criminales como para ponerlos ahí, like to put them there. Now, Paul was placed in this dark prison. Well, he's doing the will of God. Él está puesto aquí mientras él está haciendo la voluntad de Dios. My life is supposed to be better. Mi vida debe estar mejor. He gets a no and then another no. Recibe un no y luego otro no. And now he's in this place. Y ahora está en este lugar. What does Paul do? Does he blame God? Dime, ¿qué hace Pablo? ¿Le culpa a Dios? Does he get angry with God? ¿Se enoja con Dios? How could a God so loving make this happen to me? ¿Cómo puede un Dios tan amoroso hacer que esto me pase? I'm an apostle. Yo soy un apóstol. ¿Cuántos han pasado por esas preguntas? How many of you have passed through these questions? He doesn't get angry with God. He doesn't question God. He praises God. No se enoja con Dios. No le cuestiona a Dios. Empieza a alabar a Dios. He worships God. Empieza a adorar a Dios. That's the amazing part of this story. Qué hermosa esta historia. Mira el 25. Look at 25. A medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, esposo, esposa, ponte a cantarle al Señor fuerte a medianoche. ¿Qué te va a decir? Your spouse is going to be like, what's going on? ¿Qué va a pasar? Entonces sobrevino de repente con esa adoración, with that worship, verse 26, verso 26, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hallelujah. Praise God. You know, David says in one of his Psalms, David dice en uno de sus salmos, when he's praying for his enemies, mientras él ora por sus enemigos, and this is kind of funny, and it's not, break their teeth in their mouth, oh God. Quebrántale sus dientes, oh Dios. Ah, caray. Eso no fue lo que Pablo oró. That was not what Paul prayed. He worshiped. Pablo adoró, and he turns that jail into a sanctuary. Él convierte esa cárcel en un santuario para el Señor.
Usted puede ver del 27 al 33, you can see from 27 to 33 that the jailer, that he sees that everybody is available to get out. El carcelero se da cuenta que todos pueden salir y él está listo para quitarse la vida. And he's ready to take his life because that was his punishment if any of the prisoners would escape. El carcelero decía, me van a quitar la vida a mí porque se me van a escapar los prisioneros. Eso era el castigo. But Paul tells them, mira lo que dice Pablo en el versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Do not harm yourself, we are all here. Y de inmediato en el 30 dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? What an open door. What do I need to do to be saved? Qué puerta tan hermosa que se abre para el evangelio. Y Pablo conoce el evangelio. Paul knows the gospel. ¿Y qué le dice? Todo el mundo se sabe este versículo. Si no, se lo debe aprender. You should learn this verse 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. No que la salvación iba a llegar automática a la familia. Ellos también tenían que creer, pero ya se había abierto la puerta del evangelio para su familia. It's not an automatic that their family were going to be saved. They also had to believe in Christ, but the door was open for the gospel. Hallelujah. Verse 35 and on, del 35 en adelante, it says that the prisoner, este hombre, lo llevó a su casa, took him home, y les limpió todas sus heridas, and he cleaned them from all their wounds. Ahora, del 36 en adelante, 36 and on, el carcelero dijo, ¿sabes qué? Te van a dejar salir. They're going to let you guys go. You'll be able to go. Yay! Ya se van a poder salir de la cárcel. Yay! No, porque Pablo empieza a ejercer sus derechos. 37. Let's look at 37, Oscar. Les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia, somos ciudadanos romanos. Y ahora nos agarran en el público, pero nos van a dejar salir en secreto. We're Roman citizens and you caught us in public. Now you want to kind of scoot us out in secret. You need to escort us out, decía Pablo. Nos tienen que sacarnos así con trompeta y todo. No, not really, he didn't say that. 38. Y los alguaciles le dijeron eso a los magistrados. 39. Y viendo que eran romanos, they saw that they were Romans, les rogaron y los sacaron. Váyanse a la ciudad. Why don't you leave the city? Because they knew it was a penalty to get a Roman citizen unjustly. Era una pena, de poderlos herir y encarcelar sin algo justo. They were afraid. Tenían temor. Because they were Roman citizens. Now, after that, verse 40, después en el 40 dice, they went out of the prison and they went back to Lydia. Remember Lydia? Regresan con Lidia, ¿recuerdan Lidia? And they went back. Y regresaron. As I close, voy a cerrar aquí. The breakthrough didn't happen with the earthquake, brothers and sisters. Mis hermanos, la victoria no llegó con el terremoto. It began with worship. La victoria empezó con la adoración. When you're in your deepest hole in your life, cuando estás en el valle más duro, difícil, profundo de tu vida, start to worship the Lord. Empieza a adorar al Señor. Let that profound song come even from your brokenness. Que salga de ti esa adoración aún en el quebranto. And that's when the chains truly begin to fall. Y es cuando las cadenas empiezan a caerse. Praise went up. La adoración subió. Paul and Silas didn't wait for freedom to worship. Pablo y Silas no esperaron ser libres para adorar. They worshiped in the middle of their captivity.
adoraron a Dios en medio de su cautividad. And then the Lord uses His faithfulness to set them free. Dios utiliza esto para no solamente librarlos, sino salvar a toda una casa. And not just to free them, but to save an entire household. And God is still working today. Dios todavía está obrando. Your obedience in a hard place may be the testimony somebody else needs. Tu obediencia en un lugar dificultoso es precisamente lo que alguien más necesita para creer en el Señor. Your song in the middle of the night, tu canto en el medio de la noche, is what is leading others to hope in your God. Va a hacer que otros crean y tengan esperanza en tu Dios. The prison you're in may not be your punishment, it may be your platform. La prisión donde tú te encuentres no es un castigo, quizá es tu plataforma. It's how we respond, es como nosotros respondemos. As you stand and close your eyes, si te pones de pie y cierra tus ojos. I want to ask you today, will you trust God when He redirects you? Déjate pregunta, todo ojo cerrado. ¿Vas a confiar en Dios cuando Él cambia tu dirección? Let me ask again, deja pregunto again. Are you going to trust God when He redirects you? ¿Vas a confiar en Dios cuando te cambia tu dirección? Will we worship Him when we don't see the way out? ¿Estás dispuesto a adorarlo cuando no encuentras la salida? Will we believe that God can turn our midnight moments into miracles? Hermanos, ¿puedes creer que Dios puede cambiar esos momentos oscuros en momentos de milagros? Because He's the same God who shakes the prison doors. Es el mismo Dios que hace temblar las puertas de la prisión. Right here, right now, He can open your heart. Aquí y en este momento puede abrir tu corazón like He did with Lydia, como hizo con Lidia. Like I said, God's no sometimes is God's go. It's just as important rather as God's go. El no de Dios es tan importante como el sí de Dios. Estamos dispuestos a confiar en Él en el 2026. Are you going to trust Him this year in 2026? God, you're going to redirect me. Me vas a dar otra dirección. Yo quiero ir para allá, pero no. Me dices, vete por este lado. Y cuando te hago obediencia, a lo mejor se pone peor las cosas, pero es que estás obrando en mí. Oh, church, tonight I want to remind you that it was a pivotal point because then Europe got the gospel, which eventually reached us. Déjate digo que esa dirección a Troas era importante porque el evangelio llegó a Europa, que después llegó a nosotros. So who knows if your redirection is gonna cause greater glory to God? ¿Quién dirá que esta dirección nueva le va a causar a Dios más gloria? Father, thank you for your